Hi guys, how are you today? So today we're going to be talking about hopes, intentions, and resolutions, okay? So the first thing is to find out what is a hope, what is an intention, what is a resolution, okay? So si no saben todavía exactamente qué significan estas palabritas, bueno, yo les recomiendo que chequen en su diccionario, le pongan pausa, chequen en Google y ahorita platicamos, ¿ok? Well, let's get started. A hope it's something that you want, something that you wish, como la niña en la fotito de acá, like that's a hope, I hope something, right? An intention is something, well, that you want, right? Como en español, una intención, something that you wish you want to do. And a resolution is what we do on New Year's, lo que hacemos en Año Nuevo, for example, that we say, I am going to start the diet, I am going to exercise, I am going to, etc., right? So, si se dan cuenta, los tres conceptos nos hablan de futuro, así que seguimos hablando de futuro. Pero agua, si estamos hablando de un tipo de futuro diferente, ya no es un plan como el que veíamos la semana pasada, sino es una hope, intention, a resolution. So, let's take a look y vamos a ir explicando de qué se trata todo esto. Okay, first of all, ya leímos, right, the conversation on page 62 about Michael and Raymond's intentions for the future. Y yo le saqué aquí algunas expresiones para que podamos ir viendo el formato en el que vamos a usar para expresar nuestras intentions, nuestras resolutions, nuestras hopes, okay? So, for example, por ahí dicen, I am going to learn, right? That's an intention. I'm going to be rich and famous. That's another intention. I'm going to travel around the world. Y también podemos hacerlo en forma de pregunta. Pregunta sobre tus intenciones. What are you going to do with your life? Where are you going to get the money? Importante. Y por último, aunque es un formato un poquito diferente, si se fijan, también está hablando de intentions, también está hablando de algo que tú quieres. I want to be a professional. So, vamos a ver esas estructuras un poquito más a fondo para que veamos cómo se usan, cómo podemos expresarlas, ¿ok? Bueno, the first expressions for talking about intentions is going to. Que, bueno, en afirmativo lo podemos expresar I am going to be rich and famous. So, ¿cómo usamos esto? Bueno, primero sujeto, obviamente, a la persona de la que estamos hablando que tiene esa intención. Y de ahí, ¿qué es lo que sigue? Verb to be, right? Ya todos conocemos el verb to be. El verb to be cambia dependiendo del sujeto. I am, you are, she is. Entonces, después, verb to be, eso que está subrayadito, importantísimo. Después del verb to be, vamos a pegar la expresión going to. Esa no cambia, esa siempre va a ir. I am going to, you are going to, she is going to. Y después del going to, lo que tenemos en negritas, vamos a poner la acción, lo que queremos hacer. I am going to be, I am going to get, she's going to travel. Ese verbo, si se fijan, está en infinitive. No lleva ing, no lleva letra S, no lleva ningún cambio. El verbo en su forma base, ¿ok? Y de ahí, bueno, obviamente cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier complement que queramos usar. En forma de pregunta, exactamente lo mismo, nada más que ya sabemos que con verb to be, en vez de poner primero sujeto y luego verb to be, cambiamos de lugar. Primero verb to be y luego sujeto. En vez de I am, cambiamos. Are you going to be rich and famous? Y pues obviamente question mark. Si queremos agregar pregunta de información, la ponemos al inicio y lo demás queda igual. Where is she going to travel? Por ejemplo, right? Esa es la primera estructura para hablar de nuestras hopes y de nuestras intentions. Bueno, vámonos a la siguiente. Want to. Sabemos que el verbo want significa querer. No querer de amor, sino de desear algo. Entonces, por ejemplo, en la conversación dice, I want to be a professional. Aguas aquí, porque en este caso sí vamos a conjugar. Si estamos hablando de una tercera persona, de he o de she,
hay que ponerle the letter S en presente simple, right? I want to be a professional, pero she wants to buy a car, por ejemplo, right? Si queremos hacer una pregunta, acuérdense que esto es simple present, entonces hay que usar auxiliar do. Entonces, do you want to be a professional? Pero si es tercera persona, obviamente necesitamos que S lleve la letra S. En vez de do, does. Does she want to buy a car? ¿Ok? Y obviamente want ya no lleva porque ya lo lleva el do. Y si queremos agregar una pregunta, una WH, obviamente al principio y todo lo demás queda en la misma forma. What car does she want to buy? Por ejemplo. ¿Ok? Bueno, de ahí tenemos las expresiones would like to. ¿Ok? Would like to, que es me gustaría. Esa de es would, pero la vamos a usar en su forma de contraction. Porque si decimos el would va a sonar demasiado formal y no va a quedar exactamente a como lo queremos para esa situación, ¿ok? Entonces, cuando es afirmativo, siempre contracción. Hay que pronunciar la D. ¿Cómo pronunciamos la D? Dientes cerrados, vibra. D. ¿Ok? Entonces vamos a decir, I'd like to learn French. I'd like to learn French. Lo mismo si estamos hablando de otra persona, aquí ya no cambia, todos los sujetos es la misma. She'd like to go to the gym, for example. Ahora, cuando hacemos pregunta, obviamente, sí vamos a tener que decir el auxiliar completo. Ahí sí hay que decir would. Would you like to learn Italian? Y si queremos agregar pregunta, ya saben, al principio. Where would you like to go? Y bueno, esas son las tres estructuras que podemos usar para hablar de el futuro, pero específicamente hopes, intentions, and propósitos, right? So, ¿cómo puedo yo diferenciar cuando estoy hablando de una hope, de una intention, de una resolution y cuando estoy hablando de un plan? Atención, no se me confunda. La semana pasada hablábamos de cómo expresar un plan y esta estructura, aunque se parece un poquito, chequen que tiene sus diferencias. Entonces, aquí tenemos en pantalla dos oraciones, mismo verbo, pero diferente forma. Lo que tenemos en azulito acá es un plan. I'm traveling to Europe this summer. ¿Qué cosa es un plan? Algo que yo sé que va a pasar, algo que no va a cambiar, algo que ya tiene una fecha definida y es dentro de un corto plazo. I'm traveling to Europe this summer. ¿Cómo expreso un plan? ¿Cómo sé en la estructura que esto es un plan? Bueno, primero que nada tenemos el present continuous. Acuérdense que para plan es present continuous. ¿Cómo se forma el present continuous? Verbo to be y el siguiente verbo con ing. I am traveling. Plan. ¿Qué otra cosa me dice que ese es un plan? La time expression. Dice this summer. Es decir, me dice una fecha concreta, un momento en concreto, cuándo va a pasar. Si yo digo I'm traveling to Europe this summer, es que probablemente ya compré mi boleto de avión, ya tengo dónde me voy a quedar, ya tengo itinerario. O sea, es un plan, no lo voy a cambiar. Ahora, ¿qué pasa si es una intention? Lo de aquí arribita es una intention. Acá, lo en rojito. I am going to travel to Europe when I graduate. ¿Cómo sé que esto es un intention, que no es un plan? Porque no es present continuous. Tenemos el verbo to be, pero de ahí tenemos la expresión going to, y de ahí tenemos el verbo que está en infinitive, travel. Entonces, ya eso me dice que es una intention. Es algo que yo quiero hacer, pero que todavía no está listo, no está preparado. Y ¿qué otra cosa me dice que es una intention? La time expression. ¿Cuándo va a ser? When I graduate. Ese es un momento muy vago, porque quizás yo ya sepa que me voy a graduar dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3. Primero que nada, está como que un poquito más lejano. Segundo, no me dice específicamente cuándo. Sí, inmediatamente cuando me gradúe, 2 años después, 3 años después. Entonces, yo sé que esto es una intention. Quizás pase, quizás no pase, quizás se me atraviese otra cosa en el camino. Entonces, analicen, chéquense las dos para que vean cuándo es plan y cuándo es intention. Cualquier duda,